3:32, Luis José Chávez. Miren, yo pienso que hemos hablado bastante de el éxito, el triunfo de Pedro, que es el triunfo de la República Dominicana. Pero aún así, me parece que ese es un tema que sigue siendo una magnífica excusa para hablar del país, para hablar de algunos temas que son importantes para la sociedad dominicana. Cuando yo le preguntaba a Cusa, el agente de Pedro, que también fue agente original de Ramón Martínez, sobre cómo impactó a Pedro Martínez ese salto que dio al convertirse de un jugador relativamente mediocre cuando inició su carrera a ser una gran estrella, sobre todo cuando firmó el contrato con los Medias Rojas de Boston. $90 millones. Eso era todo el dinero del mundo en ese momento. El mejor contrato firmado por cualquier lanzador hasta ese momento. Y yo le hacía la pregunta porque yo tengo una preocupación que tiene mucho fundamento en una experiencia que se ha producido entre muchos jugadores jóvenes de la República Dominicana que son firmados por scouter, por agentes de equipos de grandes ligas con un tremendo bono, y todo el mundo en ese momento habla de que ese tipo tiene las 5 herramientas del juego, no puede fallar, es un prospecto tremendo, tiene todas las herramientas para alcanzar el éxito en cualquier posición en grandes ligas. Y entonces de repente pasa el tiempo y entonces uno ve desaparecer a esos muchachos después que lograron un buen contrato, consiguieron un dinero, lo meten en jipeta, lo meten en buena vida, entre comillas, claro está, y se olvidan de la disciplina necesaria para garantizar el éxito que parecían tener asegurado. Entonces, esto no solo es aplicable a los jugadores de béisbol, ni siquiera a los deportistas en sentido general. Yo pienso que esto es aplicable a muchísima gente en nuestro país, y yo pienso que muchas sociedades como la nuestra, y quizás de la mayoría de la gente de cualquier nivel de sociedad, que tienden a administrar inadecuadamente el éxito, ya sea de la fama, ya sea del dinero, y en consecuencia pierden grandes oportunidades para desarrollar una gran carrera en cualquier área de la vida, ¿no? Entonces esto realmente lo menciono porque me parece que debería ser una lección dejada por el éxito de Pedro Martínez. Señores, administremos de manera razonable el éxito, que nos puede llegar en cualquier momento. Llega en la política, mucha gente humilde, que han sido, vamos a decir, ciudadanos de a pie, trabajadores comunitarios en los barrios, dirigentes de base de un partido político, de pronto se convierten en regidores, son diputados, luego son secretarios de Estado, óigame, y cambian su vida, no solamente cambian su vida, cambian el entorno, cambian a los vecinos, porque se mudan, cambian a la mujer, renuncian a la familia, se divorcian de todo el mundo. Y entonces me parece que este ejemplo de Pedro Martínez, cómo administró una carrera de casi 20 años, cómo administró de manera eficiente para comenzar bien, desarrollarse bien y terminar bien hasta alcanzar el más importante reconocimiento o distinción que pueda merecer un jugador de grandes ligas: el acceso al Salón de la Fama de Cooperstown en Estados Unidos. Ojalá que esta experiencia, que esta vivencia de Pedro Martínez sirva como elemento de reflexión para la mayoría de los jóvenes de la República Dominicana. Lo que pasa, Chávez, es que nuestros muchachos son firmados a una edad incluso distinta de la que son firmados los jugadores de grandes ligas en Estados Unidos. Aquí después de los 18 años difícilmente te firman un muchacho. Allá, desde la universidad hasta los 21 años todavía te están captando jugadores. Major League incluso implementó un programa creo que fue con el VHD, para dar asistencia e información financiera de cómo organizarse a los jóvenes peloteros y prospectos. Información para administrarse, para administración. Correcto. Ahora, hay un asunto que tiene Pedro Martínez, que tuvieron sus hermanos, y que han tenido otros jugadores muy exitosos, que es educación doméstica.
Muchas veces nosotros queremos que el Correcto. Estado se encargue de hacer la tarea que nosotros tenemos que hacer, nosotros como padres y madres. Yo recuerdo cuando empezó a implementarse aquí el asunto del decreto que establecía el límite de hora para expendio de bebidas y de apertura de los centros de Se levanta recreación. mañana, ¿eh? Exacto, que vuelve otra vez mañana. Vuelve la restricción mañana. Vuelve la restricción del horario mañana. Yo recuerdo que había gente que estaba feliz. A mí eso siempre me pareció un absurdo en un A mí país, también. en un país turístico eminentemente. Me pareció un absurdo, sobre todo, escuchar las motivaciones de algunas personas diciendo, no, para que los muchachos no estén callejeando. Entonces usted quiere que un decreto ponga la disciplina que usted no ha sabido poner en su casa y que sus hijos respeten un decreto cuando no han sabido respetarlo a usted como padre o como madre. Entonces, con el tema de los muchachos que son firmados, sí, Major League le da algunas herramientas, sí, en los centros donde los reciben le están dando algunas herramientas. Caramba, pero cuánta negligencia hay a la hora de educar a nuestros muchachos. Y lo que más me gusta del ejemplo de Pedro Martínez es que su mamá no era una estudiante universitaria ni una señora con una maestría. Esa señora dijo en esa entrevista aquí que ella tomaba lavados. Sí. O sea, ella Lavaba y lavaba planchaba. ropa, lavaba y planchaba para mantener sus hijos. Entonces, habrá gente que cuando yo le digo, no, es un asunto de educación, dirán, no, pero es que es muy fácil para ti decir, educar, porque tú tuviste la oportunidad de... No, pues esa señora no tuvo ninguna oportunidad, ninguna. Esa señora levantó a esos muchachos con el sudor de su frente, lavando, planchando, friendo, y mira cómo le dio una educación esmerada a sus hijos, porque usted no tiene que ser profesional para darle una buena educación, o usted cree que ese respeto que se ve en las zonas rurales, ese deseo de trabajar, de honrar la palabra empeñada, señor, usted no tiene que ir a la universidad para que le enseñen eso es educación doméstica. Entonces vamos a ocuparnos de nuestros muchachos, menos tiempo al colmadón, menos tiempo a la novela, menos tiempo a chatear pendejadas, menos tiempo juntadera. en la juntadera, más tiempo para hablar con los muchachos, más tiempo, ponga la tecnología a trabajar para usted, esté pendiente de sus hijos. Eso va a hacer que tengamos una sociedad mucho más sana, cada quien haciendo lo que le toca y el Estado encargándose de las políticas que son generales. En psicología hay un término que se llama resiliencia, que es la capacidad que tiene la gente, unas personas, para luchar y sobreponerse a la adversidad. Indudablemente que Pedro Martínez es un resiliente, indudablemente que sí. Ahora, ¿por qué hay una característica tan marcada de los resilientes en tener unas madres excepcionales? Si usted le pregunta a Johnny Ventura, como le pregunté yo hoy, que le llamé para eso y tuvimos una larga conversación, por su madre, doña Virginia Soriano, o doña Anita Santos, la de Corporán, y sigue preguntando por ahí, de todos los resilientes de este país, tienen que ver en Lidia Castellano, la mamá de Luis José Chávez. No, tú no, porque tú naciste en lo claro, con una oportunidad. No, yo nací en Arroyo de Agua. Yo conozco Arroyo de Agua, eso es verde. Está bien. Eso es fácil. No, pero donde quiero llegar es que llama mucho la atención. No se pasa hambre porque todo se da. Estas señoras, generalmente muy, muy pobres. Johnny Ventura vivía en un patio de lo que es hoy esa calle, creo que Luis Castillo, unos 4 o 5 más arriba de la Francisco Villespesa, en un patio, ¿no? Sí, sí. Pero yo le hice una entrevista hace poco y hablamos de eso, pero con Corporán yo también hablé de esto, y cuando vamos buscando, todas esas madres tienen una característica: dedicación a sus hijos y autoridad. O sea, generalmente cariñosas o no,
Ahora, la constante era el sistema de consecuencia del comportamiento. Entonces, todas. Incluso fíjense que la mayoría son de muy escasa formación educativa formal. Es algo intuitivo. Entonces, hay que prestar atención al elemento materno dentro de lo que es la sociedad dominicana y dentro de lo que es la familia. La familia cambió. Ya el que quiera ahora buscar papá, mamá, entonces papá sale a buscar los cuartos, mamá para los muchachos, administra la casa y los cría. Ya ese sistema, esa familia cambió, ya no es la mayoritaria. Ya hay otras, existe, pero ya hay otras. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta sociedad donde se están perdiendo la oportunidad de que la madre, como ha ocupado un lugar en el sistema laboral y se va, bueno, pero también se fue el papá? Sí, pero todavía estamos en una sociedad de transición donde papá y mamá no se han puesto de acuerdo, porque papá sigue siendo, y mamá también, machista leninista. Entonces, de repente, esto de Pedro Martínez y lo de doña Lea que nos puso a llorar, Johnny Ventura me dijo que lloró como un muchachito. Aquí todo el mundo echó su lagrimita, ¿no? Lo que te maravilla, porque no es una doctora en psicología con una maestría en psicología de familia, tú ves. No. Es una señora de escasa formación. Ahora tú ves que el corazón, por eso hay estudios que te dicen que ya... Quizá perdón, Pablo, ¿sí? Quizá de escasa información, pero de tremenda formación. No, en valores. Exacto. Formación en valores. Mis hijos... Ella no tendrá información enciclopédica, sí. Pero un tolete de formación. Pero formación pero ahí vamos. La pregunta viene, ¿y eso de dónde tú lo trajiste? El muchacho que se aparece, ¿no? Pero volviendo, o sea, donde quiero llevar la conversación es en este sistema de sociedad que tenemos, que ha cambiado, no nos hemos dado cuenta, y es una sociedad de transición donde ni papá ha entendido el nuevo rol, ni mamá obliga a papá, porque también es tan machista como él, a aceptar esta nueva realidad. Eso está provocando que no es lo mismo el cuidado de una madre que una muchacha del servicio, incluso aunque tenga un doctorado en nanología en la Sorbona. No, madre es madre y lo demás es vaina. Y padre es padre. O sea, eso está así. Entonces, creo que lo que está ocurriendo con Pedro Martínez, ya lo hemos vivido con Johnny, toda la gente meritoria. Generalmente vamos a tener que cambiar hay una frase machista muy usada, aquello que detrás de cada gran hombre hay una mujer y luego la esposa, ja. Pero resulta que ahora hay que poner otra cosa, detrás de todo gran hombre, en verdad, y no detrás, sino delante, lo que hay una gran madre. Una gran madre. Llama la atención eso. Correcto. Interesante. ¿Sabes que la vuelta de esa frase es que detrás de cada gran hombre hay una mujer sorprendida? Ya. Yolanda. No, sí, no, porque esa frase machista, tú sabes que la hemos virado y la hemos revirado. Sigue. Bien. Ya. Bueno, pero Ella se lo pasamos. Saludos a Pedro Martínez. Me voy a otro tema. ¿Ustedes recuerdan hace unos meses que lo decía el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, que los líderes políticos se habían comprometido a que en el 14 teníamos una ley electoral, ¿verdad? Le decíamos en ese momento que no se entusiasmara mucho. Terminó el 14 y no hay ley. De aquí a marzo los partidos están hablando, PRM, PLD y otros, de tener candidaturas. Después de las elecciones. Bueno, pues ocurre que ya no se puede. ¿Cómo planificaron los grandes partidos, PRD, PLD, ahora PRM, una conspiración, que no quieren regulación? Voz de bicho. Y no hay manera. Una conspiración terrible. No hay manera de que los partidos quieran regulación, sobre todo en lo relativo a la financiación. El PRD del 98 al 6, mayoría no quiso. PLD reclamó, agitó, se quejó.
Nada. El PLD en el 6 asume, controla hasta ahora y hasta el 16 y no ha habido manera. Lo último de los PLDistas fue que se inventaron la discusión artículo por artículo de la ley para terminar nunca. Una enorme irresponsabilidad de los partidos. Y yo lo traigo a cuento porque estaba leyendo hace unos días, en estos días de fiesta, en el periódico El País, un trabajo de la Cámara de Cuentas Española, tiene otro nombre, el fiscal de las cuentas, que ha elaborado el informe más duro contra los partidos, todos violentando la ley, sobre todo en el manejo de los recursos, y con cuchumí transacciones dudosas, vinculadas a bancos, cosas oscuras. Incluso Podemos está enredado en más de $500,000 de euros, que no puede explicar. El PP ni hablar, y el PSOE... o la fundación de la que Pablo Iglesias dice que es vocal. Es la fundación, es Podemos. Sí. Es Podemos, porque es a través de Podemos. Entonces, hay una gran conmoción con esto, y sobre todo porque ha habido reformas a la ley y ahora se dice que se puede perseguir penalmente a los responsables de estas acciones. España ha llegado a una situación de deterioro partidario tremendo en que Podemos es hoy una opción de poder, lo que ha generado mucho miedo a mucha gente en España y fuera de España. La mejor intención de voto la tiene Podemos y Pablo Iglesias. Exacto. Aquí ocurre que son todas las entidades partidarias, o casi todas, las que reciben financiamiento. Recordemos que hace 3, 4 años, el partido de Doña Virtudes, el Miuca tuvo un tropiezo con la Junta sobre un dinero que no se puede explicar, y son gente muy buena, gente de una trayectoria de seriedad, pero no, tuvieron ese tropiezo. Nadie quiere dar explicaciones aquí. De los demás partidos, eso, de ahí para arriba, no hay manera de explicar. La Junta, en un gesto de buena intención, cuando tú dices que lo que tienes dificultades en manejar tus cuentas, la Junta entonces regaló un programa de contabilidad para ayudarlo. Ven, lo vamos a ayudar, si ese es el problema, vamos a ayudarlo para evidenciarlo. Y no, los partidos comienzan a tratar de hacer cotejos. Y es un total desorden en el manejo de el año pasado, que no era año electoral, 0.5, 0.5 no. Es el 0.5% en año electoral, 0.25 en año no electoral, de más de 600 millones. Perdón, sí, pero, Pablo, que no hay un programa informático que organice las intenciones y las motivaciones. Exacto. Si tú quieres desorganizar a propósito, te pueden regalar lo que sea. Pero si tú no quieres tener la cosa organizada, sí, porque así es que se pesca en Río Revuelto, sí, pero es un abuso. Ajá. Te la paso. Es un abuso de los actores del sistema, que tienen que tener un acuerdo mínimo de resolver los aspectos que pueden entorpecer lo que en Estados Unidos llaman el establishment, que lo que genera dificultad, un poquito de ruido, eso se quita para mantenerlo casi todo igual. Ni siquiera ese entendimiento mínimo de preservación de lo básico puedan llegar los partidos del sistema nuestro. Sí, pero fíjate cómo un tema engancha con el otro. Ahorita yo hablé de régimen de consecuencia. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la política? En el caso dominicano, se va a armar frase popular allá en el bomba de aquel lado. Una vaina. Se va a armar una vaina, Maquinini, se va a armar una vaina. Señores, aquí vamos a elegir 4.200 puestos. Habrán 4.200 candidatos. No, es terrible. Señores, ojalá que uno de los partidos le gane al otro por más de 15 puntos. Si aquí el que gana por menos de un punto, 1.5, aquí se puede armar una desgracia. En el 35 se estará peleando. Aquí, yo hablé de régimen de consecuencia ahorita, pero es lo mismo. ¿Qué ocurre con la partidocracia reinante e irresponsable? Sí, pero nosotros los ciudadanos no somos menos irresponsables. Nosotros tenemos
desde el 78 hablando caballá de PRD, Reformista y PLD. Y hoy no hay ninguna posibilidad que los PRD, porque eso es lo mismo, o el PLD ganen las elecciones. Entonces, ¿por qué el PLD nos hace eso? Que teoriza tan lindo, porque qué lindo que teoriza. Óyeme, ese gobierno 96-2000, aquella oficina de reforma del Estado, qué trabajo, saludo Onofre Rojas. Incluso don Hipólito lo continuó, ahí estuvo Alejandro Abreu. ¿Cuánto se ha teorizado? Teóricamente ellos saben lo que tienen que hacer. Señores, no han sido capaces ni siquiera de elaborar una ley de partido, la conveniente, o sea, la agarraron, la desbarataron y la pusieron a su conveniencia. Coño, pero ni esa han aprobado. Pero hay algo peor. Hay la ley y el código electoral. Hay que reformarlo, porque recuerden que aquí la vulgar utilización histórica y vulgar utilización de los recursos del Estado tiene el problema de que la Junta Central Electoral dice, es un debate jurídico de los abogados, dice que no tiene poder para evitar ciertas cosas. Tú sabes que aquí nosotros tenemos legislaciones que logran lo imposible, lo peor de los dos mundos. Gracias. O sea, esa es un ejemplo en el cual los partidos cotizan, reciben aportes privados, no tienen que justificarlos, reciben aportes del Estado, tampoco tienen que justificarlos. Señores, es que también que nosotros... Es una cosa increíble, es como la Constitución y lo de la reelección. Sí. Una reelección indefinida alternativa. Lo peor. Sí, pero ¿a dónde? Entonces así mismo te sale la ley electoral. Es un asunto sumamente grave. Porque aquí se le olvidó, señores, lo que ocurrió en el 12, Hipólito Danilo. Hipólito reconoció a Danilo, fue el otro día. ¿Ustedes recuerdan la alegría cuando Hipólito fue al Palacio? Un año duró sin reconocer. Un año. Señor, y aquí ustedes saben, aquel martes, ustedes no recuerdan, porque aquí todos estábamos cubriendo esas cosas. Aquel martes, ¿va el PRD o no va el PRD a la calle? ¿Habrá violencia o no habrá violencia? Aquellos militares que las Fuerzas Armadas controlaron durante el proceso electoral y que evitó un enfrentamiento entre militares de ambos bandos. Aquí todavía la historia no se ha contado del todo. Ahora, ahí queda solo la advertencia. Ojalá que o Luis o Hipólito o Leonel o Danilo, el que sea, le gane al otro por 10, 20 puntos, para que aquí, como nos dijo el amigo borracho en el bomba, no se arme una vaina. Después de la anotación de nivel que vamos a la calle. Lo lamentable de todo esto es que solucionar ese gran problema depende de la voluntad de los propios partidos políticos. Entonces ellos como que no van a legislar para meterse el cuchillo, como dicen. Llegan de acuerdo para cosas absurdas, pero para esto no. Y la ley de partidos políticos, la ley electoral de República Dominicana es determinante. Imagínense ustedes organizar esas elecciones con la actual ley, unas elecciones tan particulares como la del año próximo. Sin embargo, por ejemplo, y vaya el anuncio, Hipólito Mejía acaba de anunciar, o su equipo acaba de anunciar, que mañana a las 9 de la noche por una cadena de radio y televisión va a explicar al país por qué ha decidido aspirar nuevamente a dirigir la nación. ¿Tú crees que ya lo va? No, ya es oficial. Anunció que mañana va a explicar eso al país. Con la vieja Belén. Y menciono esto de Hipólito, porque Hipólito Mejía fue presidente de la República, lidera un partido y es parte, al igual que Leonel Fernández y que Danilo Medina, y que es parte del problema y no le veo ninguna intención de aportar para solucionarlo. Es que alguien te dice un poco la diferencia, porque alguien me comentaba esta mañana a propósito de yo decirle, no, es que Hipólito mañana va a hablar y va a anunciar su proyecto. Me dijo, no, él va a anunciar si va o no va. No. Digo, no, ya eso lo anunció. Antes de ir a la calle, las personas de los Jardines del Norte se han quejado, se quejan mucho, es en contacto con los medios de comunicación y con la misma policía, de lo que definen como ola de asaltos, robos en el sector. Dicen que no hay manera de estar en las aceras, de sentarse en los parques de la zona. Por ahí hay áreas verdes muy, muy bonitas, pero que no hay manera de compartir, de disfrutar, porque a todas horas
hay asaltos, hay robos en motocicleta, en vehículos a pie, y que la policía poco hace. Incluso dicen que hay un cuartel policial, no recuerdo dónde está exactamente, cerca de la zona, y que no rinde ningún nivel de disuasión contra los ladrones. Usted podría decir, bueno, en muchas partes del país eso ocurre, pero parece que ahí hay un énfasis particular. Esa gente se está quejando y dice que no aguanta más. Entonces la policía o la autoridad o quien sea, no podemos esperar que en los jardines del norte hagan como en algunas partes del país, que van a vías de hecho, Cristian, para que le puedan solucionar Cristian, un tema de seguridad que es fundamental, Cristian, para salir, entrar, para ir a trabajar, regresar, para ir a estudiar, regresar, y así no se puede. Cristian, la seguridad ciudadana es un tema secundario, para no decir terciario, ¿no?, en el Estado Dominicano en este momento. Vamos a la calle.